Bueno, ahí vamos. Si tienen alguna duda, entonces me dicen, si no, les comparto pantalla, ¿ok? El dispositivo me indica que ahora los participantes pueden mirar la pantalla, así que supongo que ya la miran, ¿sí? Se ve perfecto. Se ve, profe. Genial, bueno, entonces lo que les decía es, no sé si les quedó claro leyendo la bibliografía y con lo que ya venimos trabajando en los prácticos anteriores, tanto en los asincrónicos como en los sincrónicos, esta cuestión de, bueno, la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, en el texto dice, se asienta sobre un modelo de signo ternario, ¿no? O un modelo triádico, que es el modelo de Peirce de signo. Y no en el de Saussure. El de Saussure es un modelo binario, ¿no? De dos partes. Acá no lo tenemos, pero recordemos cuáles son las partes del modelo de signo de Saussure. El significado y el significante. Muy bien, Martina. El significado y el significante, ¿no? O sea, lo perceptible, lo que se ve es el significante, y el significado es la idea, el concepto, ¿no? De aquello que se percibe. Y para Saussure son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? En cuanto se percibe el significante, aparece ese significado. Bien, para Verón, ese modelo de Saussure, digamos, lo que pasa es que propende, digamos, hacia una cierta obturación o clausura de sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, como si cada vez que viéramos, voy a empezar a... ¿Les sirve esto cuando les marco? Ok. Es como si yo dijera, bueno, cada vez que la sociedad ve este significante, ¿no? Que sería la fotografía de la vaca, hay un significado de vaca, ¿sí? Entonces hay como una cierta obturación del sentido, ¿no? Como si hubiera un significado de vaca. El modelo ternario de Peirce, para Peirce, ¿no? ¿Alguien sabe cómo define Peirce al signo? Algo que seguramente habrán visto en el CBC o lo han leído ahora en algo de la bibliografía. Profe, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que estaba compuesto por el objeto, el representamen y el interpretante. Muy bien. Y... Sí, dale, Martina. No, eso. Ok, o sea, te acordabas las tres partes del signo, como el Sí. gráfico. Ok, bueno, es algo que está en lugar de otra cosa para alguien, ¿no? Es como una definición que da Peirce, hay otras, pero tiene gráficamente tiene estos tres vértices que acaba de decir la compañera, que acá tenemos signo, que se llama signo o representamen, como ella acaba de decir. Hay un interpretante, que es un segundo signo, que lee al primero, y en esa lectura construye el objeto, ¿no? Entonces, interpretante y representamen son los dos signos. Lo que pasa que depende en el lugar que nos paremos de la red, vamos a tener a uno como representamen y a otro que lo está leyendo, que es el interpretante. Entonces, lo interesante de esto, voy a recordar otras cosas, ¿no? El objeto es el objeto real, digamos, es en este caso la vaca en sí. No me hace con la cabeza abrir. No. ¿Qué es si no es la vaca el objeto? Puede ser, estoy pensando cualquier cosa. Dale, Puede vaca. ser que sea la idea céntrica de vaca. Muy bien, no sé si céntrica, pero es la idea de vaca. Es la idea, Ok. la representación, el concepto de vaca, ¿sí? Ok. Entonces,
nosotros tenemos, supongamos que tomamos la fotografía de la vaca, que tenemos acá en el centro, como nuestro representamen, ¿no? Vamos a buscar un interpretante de este representamen, entonces yo acá, por ejemplo, puse la primera definición que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, la primera definición de vaca en el diccionario de la Real Academia es hembra del toro, ¿no? Entonces, si yo tengo este interpretante, hembra del toro, leo a esta fotografía y construyo una cierta idea de vaca, ¿no? Podríamos decir una vaca no empoderada. Esta cuestión de definirla como la hembra del toro. Pero bueno, digamos que tenemos como ese concepto, esta idea de vaca dentro de lo que sería una cuestión zoológica, por decirlo de alguna manera. Tendríamos que ir ahí a ver también cómo define toro, ¿no? Pero bueno, entonces, este signo hembra del toro, digamos, es interpretante de nuestra fotografía de la vaca y construye una determinada idea de vaca. Si yo voy y tomo digamos, podría tomar también la foto, ¿no? Seguir con la foto y buscar otro interpretante, o decir, bueno, de hembra de toro sigo buscando interpretantes, me voy a la segunda definición que hay en el diccionario de la Real Academia, y me aparece carne de vaca o de buey que se emplea como alimento, ¿no? Esta cosa de tomar vaca, como decir, bueno, ¿qué comes? Comés vaca, ¿no? Estamos en un interpretante que lee a hembra del toro o que lee a esta fotografía de la vaca desde un discurso de lo nutricio, ¿sí? Es decir, que acá como objeto yo voy a tener la idea de vaca como animal que proporciona alimento, ¿no? Que acá, por ejemplo, en nuestro país es un representante, digamos, una representación muy arraigada, ¿no? Argentina, el país de la mejor carne, ¿no? Y esa carne es de vaca, ¿no? Se dice la carne, pero nadie está pensando en el pescado, o en el cerdo, o en el pollo, está pensando en la vaca. Entonces, ¿por qué lo traje así? Porque lo que me parecía interesante era retomar también que este modelo... Sí, Marcos. Profe, Sí, perdón. dale. El hembra de toro está debajo de la S, ¿verdad? Sí, Sin embargo, es un interpretante. es interpretante de la foto, ¿sí? De la foto de vaca, y construye la idea de vaca como, Ok. digamos, la segunda del toro. Yo acá lo pongo como S justamente para decir, bueno, y si hembra del toro, que es interpretante de la foto, lo tomo como representamen o como signo, busco otro interpretante. El interpretante es la segunda definición, carne de vaca o de buey que se emplea como alimento, y me construye otra faceta de la idea de vaca, ¿sí? Que sería esto de la vaca como nutritiva. ¿Se entiende? ¿Por qué lo hago así? Porque entonces lo que les estaba diciendo justamente es que este modelo ternario de signo lo que nos permite es esta idea que yo les decía la clase pasada de la semiosis ilimitada. ¿Sí? Nunca vamos a tener un solo interpretante de cada representamen o signo. Siempre vamos a tener múltiples interpretantes. Y cada uno de esos interpretantes que leen al signo que estamos estudiando construyen un determinado objeto, ¿no? Nunca podemos acceder al objeto total, quiero decir, porque ese objeto es un objeto dinámico, tiene siempre múltiples interpretantes que van a dar las distintas facetas, los distintos significados, los distintos objetos construidos en relación con el que tomamos como representamen o signo, ¿sí? Entonces, yo voy para acá y podría seguir poniendo, ¿no? Podría poner, qué sé yo, un dibujito animado de la vaca, como la vaca y el pollito, ¿no? Y ahí tendría otro objeto que tendría que ver con algo más lúdico, más de juego. Bien. Y ese sería el objeto del discurso, ¿no? ¿Discurso? ¿O no?
En realidad, nosotros vamos a llamarle discurso cuando lo ponemos en relación ya con las condiciones productivas. En este caso, si ya lo pongo en relación con esos interpretantes, está bien, si ya le puedo decir un discurso. Si no, Ok. si está solo es texto. Ok. Y bueno, vamos para el otro lado, por ejemplo. Tengo este representamen, ¿no? De la foto de la vaca. Y pongo como interpretante esta otra fotografía de esta vaca, ¿sí? Que es una vaca sagrada, hindú. Y entonces me construye el objeto de hembra del toro, o me construye el objeto de carne de vaca como alimento. No, sino No, como símbolo religioso, digamos. muy bien, sino que me construye, digamos, un animal sagrado. Tiene que ver con esta cuestión del símbolo religioso que me están diciendo. Entonces acá vemos que lo que tenemos es esa red infinita de la semiosis y que siempre que tenemos un signo o representamen vamos a tener múltiples interpretantes que dan cuenta de ese signo o el discurso que estemos analizando, ¿no? Entonces, si nosotros ahora vamos al modelo de... Esperen un cachito de... Se está sumando una compañera más. Vamos entonces al modelo veroniano. ¿Qué hace Verón para proponer su teoría de los discursos sociales y bajarla a decir, bueno, cómo deberíamos analizar los discursos, ¿no? Entonces lo que hace es replicar el doble triángulo. Nosotros acá teníamos un triángulo, ¿no? Donde teníamos un signo representamen, que es leído por un interpretante y que construye un objeto, ¿no? Que es leído por múltiples interpretantes. Lo que hace Verón es hacer un doble triángulo. ¿Por qué? Porque entonces lo que propone es, tenemos un discurso de análisis, ¿no? Que llamamos D1, y vamos a que si acá nosotros este discurso de análisis lo tomamos como representamen o signo, lo que van a ser las condiciones discursivas de producción, es decir, los discursos anteriores que permitieron la posibilidad de emergencia del discurso de análisis, estarían como interpretante, están leyendo, ¿sí? Perdón, están como signo en este caso. Nuestro discurso de análisis acá estaría como interpretante de estas condiciones discursivas de producción. ¿Se entendió? Porque lo dije al revés. Me voy de vuelta, ¿sí? Por las dudas. Vamos de vuelta. Tenemos replicado el doble triángulo, ¿no? Vamos a empezar por el lado derecho, que es lo más... que es como lo venimos trabajando antes. Si nuestro discurso de análisis es signo o representamen, los discursos que son condiciones de reconocimiento, que son aquellos, digamos, que restringen la lectura de análisis de nuestro discurso, y aquellos, sobre todo aquellos discursos en reconocimiento, ¿no? Los discursos en reconocimiento, que son aquellos que leen o comentan al discurso de análisis, están en el lugar de interpretante de este, ¿no? De este signo. Y construyen un objeto. Ahora, si vamos a ver las condiciones de producción, que siempre son discursivas, las condiciones de producción son aquellos discursos anteriores al discurso de análisis que permitieron la emergencia de este discurso de análisis. Es decir, que yo voy a encontrar marcas, retóricas, temáticas e iniciativas que voy a poder ligar a discursos anteriores. Bueno, acá, en realidad, nuestro discurso de análisis ocuparía la categoría de interpretante y cada uno de los discursos que encontremos que sean condiciones de producción van a aparecer como representamen o signo, ¿sí? Por eso es un doble triángulo, como que replica, ¿no? Este modelo de signo ternario. Entonces, no sé si recuerdan que también Verón habla de un objeto inmediato y un objeto dinámico, ¿sí? ¿A qué llama Verón objeto inmediato? Recordemos que el objeto es una idea o una representación, ¿sí? Sería lo que en el signo de Saussure es el significado.
¿A qué llama Verón objeto inmediato? ¿Alguien sabe? Bueno, voy yo porque parece que no. Discurso de análisis en relación con el objeto sin tener en cuenta las condiciones productivas, ¿sí? Ya sean de producción o de reconocimiento. Si tomo solo esta relación del discurso con el objeto, es el objeto inmediato. Acá, si nosotros nos quedáramos solo en esa relación del discurso y la idea o representación que propone, sin ponerlo en relación con condiciones de producción o con condiciones de reconocimiento, nos quedaríamos como en el modelo de signo saussuriano, ¿no? Esta cuestión como si el discurso fuera el significante y el objeto el significado. Se operaría como esa clausura del sentido que hablábamos al principio. En cambio, Verón llama objeto dinámico aquel que se construye en relación con las condiciones de producción o con las condiciones de reconocimiento, donde lo que se está haciendo es poner en juego los interpretantes, ¿no? Entonces, al poner en juego los interpretantes, estamos viendo como las distintas facetas del objeto del discurso que puede construirse, como lo que veíamos con el ejemplito de la vaca, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, tengo una duda. Dale, Martina. De la diapositiva anterior, Sí. primero, acá en donde está la vaca, primero el primer signo de vaca, después la vaca hindú y después el objeto. ¿Ese objeto cuál sería? O sea, la vaca sagrada. Claro. Esta Ah. cosa del símbolo religioso y la idea de vaca sagrada. Claro, Acá, por ejemplo, tenemos la vaca nutricia, sí, ¿no? sí, sí, está bien. Tenemos como las distintos objetos construidos en relación con este representante, de acuerdo a los interpretantes que le va a jugar, ¿no? Como esos interpretantes son segundos signos que leen al primero, me construyen otro objeto, que es otra idea. ¿Y esos segundos signos en dónde están? O sea, en la vida, digamos. En la vida, qué linda. En la vida los buscamos como analistas, ¿no? Es este juego que hacemos de, bueno, ponemos un discurso de análisis y vamos a buscar, por ejemplo, sus condiciones de reconocimiento. ¿Desde qué interpretantes se lee el discurso que nosotros estamos analizando? ¿No? Sí. Ahí los vamos buscando. Son todas las lecturas que hay acerca del discurso que estamos analizando o sobre el que estamos focalizando. Gracias. No, de Profe, nada. lo último que te Sí, pregunto, dale. perdón, entonces acá el discurso es el interpretante de las condiciones de producción, Sí, ¿o no? Ah, sí, está bien. sí, sí, claro. Listo. Por eso, perdón que Perfecto. al principio empecé al revés, porque yo lo estaba pensando desde otro lado. Claro, acá es interpretante de este que aparecería como representamen o signo, y acá es signo o representamen, y los discursos en reconocimiento, por ejemplo, son interpretantes, igual que las condiciones, aparecerían como interpretantes de este, ¿no? Es como se va corriendo este eje, como hacemos acá. Solo que Verón, en vez de poner acá un objeto y un objeto, los une, ¿no? Los une acá, porque hace esa distinción entre objeto inmediato y objeto dinámico. Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, traigo un ejemplito de algo que a mí me gusta, me interesa y he trabajado durante varios años, y que tiene que ver con algo del arte, porque vamos a trabajar dentro de lo que es la esfera artística en el trabajo práctico. Entonces, les traje algunas imágenes sobre un evento artístico que fundamentalmente tuvo mucho auge en la década del 60, a nivel mundial y en Argentina también, que
que se llama happening, ¿no? Entonces, Alan Kaprow, por ejemplo, lo define como una combinación de acciones realizadas o percibidas en tiempos y espacios diferentes, ¿no? En realidad, acá tenemos una imagen, esta de los globos es de un happening, acá hay una... Pero acá, en realidad, estas dos imágenes son de la Menezunda de 1965, que no es un happening, sino que es una ambientación, ¿no? Que es otro género artístico. Acá, por ejemplo, esta es Marta Minujín, y este señor era Rubén Santantonín. Los dos fueron los creadores de la Menezunda 1965. Después, durante 2015 y 2016, Marta Minujín hizo un revival de la Menezunda en el Museo Moderno de Buenos Aires, reconstruyendo de acuerdo a la documentación que estaba guardada, videos, planos, cartas, todos documentos de cómo se había hecho la Menezunda y la memoria de la propia Minujín, y entonces se hizo una reconstrucción, que fue bastante exitosa por la cantidad de gente que accedió a la muestra, y después, un par de años después, la llevó al MoMA de Nueva York, a ese revival. Bueno, vayamos a esto del happening. Si yo me quiero fijar, bueno, y voy a analizar, supongamos, algunas de estas acciones artísticas que componen este género, y voy a focalizarme en algunas. Pero tengo que ver, bueno, supongamos que primero, y ya para ir haciendo un link con lo que vamos a trabajar también de dispositivo, vamos a ubicar a los happenings, en tanto género artístico, en qué lenguajes, ¿no? se asientan estos happenings. Bueno, tenemos por lo menos tres. Uno es el lenguaje del teatro, otro es el de la danza, otro es el de la plástica. Porque los happenings, en esa sucesión de acciones, combinaban tanto danza como elementos de la plástica, se podía pintar en vivo, y una cierta escena teatral. Y después sí tengo que ver justamente, bueno, cuáles serían las condiciones productivas de los happenings, ¿no? Cuáles son los discursos anteriores que permiten la emergencia de los happenings, y también cuáles son necesarios tener en cuenta como para poder leer estas acciones al interior de la esfera del arte y no por fuera. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con el arte de acción y con el arte conceptual, ¿no? No es ir a mirar un cuadro a un museo o una galería, es otro tipo de propuesta. Tampoco es ir a ver una obra de teatro convencional, no vamos a ir y nos vamos a encontrar con la tarima y todas las butacas están mirando hacia ahí, sino que es otro tipo de propuesta. Y bueno, para que tengan alguna idea, dos de los impulsores en la década del 60 de este tipo de eventos, uno es Jorge Romero Brest, que era el director del Instituto de Itela. En el Instituto de Itela se hacían muchas de estas experiencias. Y otro es Oscar Mazota, ¿no? Oscar Mazota, además de participar en este tipo de experiencias, de promoverlas, de analizarlas, ¿no? Mazota tiene un libro muy importante que se llama Happenings, justamente, donde él tiene algunos artículos teóricos, pero donde convocó a otros autores a analizar distintas facetas del happening. O sea, Sí. perdón, me surge una duda. O sea, happening es como una especie de irrupción medio artística, como algo que rompe con otra cosa, puede ser, o nada que ver. Sí, el happening es muy parecido a lo que hoy se conoce como performance, ¿sí? Entonces, la performance tiene mucho del happening,
Ahora vamos a ver en qué se diferencia, pero paso rápido esto y después volvemos para mostrar, no tengo acá, me parece que no les traje, a ver, ahí está. Acá tienen alguna, como una definición, ¿no? De la década del 60. ¿Qué eran los happenings? Que yo llamo happenings plenos, pero eso es algo que analizo yo, ¿no? Que tienen que ver, son manifestaciones artísticas, hay un quiebre de la sala del uso tradicional, de la sala del teatro. ¿Por qué? Porque en general se daban las acciones y el público estaba como rodeando esas acciones, ¿no? Y el público era invitado a participar de las acciones, cosa que en general no sucedía, pero era invitado a participar de esas acciones. Y lo más importante, digamos, es que los happenistas, digamos, quienes llevaban adelante las acciones, no representaban personajes, sino que tenían como una guía de pautas donde se les repartía y a cada uno le tocaba qué acciones tenían que llevar adelante. No sé, suponete, te daban a vos un papelito y te decían, bueno, vos tenés que comer, saltar y reptar por el piso, ¿no? A otro le daban otro papel, bueno, vos tenés que gritar, sacudirte y pintar a alguien con una pata de pollo. Vos tenés que, entonces cada uno tenía que hacer sus acciones, pero no estaba programado, bueno, cuánto duraban, ni quién la hacía primero que el otro, sino que cada uno empezaba a hacer y ahí se iba armando, ¿no? Y entonces, la ruptura como más grande es no tanto la de actor-espectador, que estaba propuesta y era como bastante vanguardista en el momento, porque, digamos, todos los happenings que tenían como algo de mucha danza y música promovían un poco más esta participación del espectador que también se volvía actor. Pero los otros donde se embadurnaban, no sé, con comida, como con fideos, o con pejerreyes, o con patas de pollo, y se pintaban y todo eso, no, digamos, se daba más como a la contemplación, ¿no? No había tanta interacción. Pero la ruptura muy, muy fuerte es la de actor-personaje, ¿no? Esta cosa de no voy a representar a un personaje, sino que tengo una serie de acciones a realizar. Muy interesante también el lugar de la comida, ¿no? Como aparece acá. Acá, por ejemplo, esta es una publicación del momento que dice, el happening culmina con olor a ajo, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se daba también a comer o era esta cosa de refregarse los alimentos por el cuerpo. Una propuesta muy hedonista, ¿no? En ese sentido. Entonces, me interesa también ver esta cosa de, bueno, y a nivel de estilo es atravesado por el pop, ¿no? El happening. Acá, acá puse también la figura de Alberto Greco, que yo ya en uno de los primeros prácticos asincrónicos les marqué que hay una muestra del moderno sobre Alberto Greco Grande-Sos, y Greco fue un artista que con sus obras, tuvo una destacada influencia en todos los artistas que desarrollaron los happenings en la Argentina, ¿no? Tuvo como muchísima influencia, por ejemplo, en Marta Minujín. Y en el trabajo práctico vamos a trabajar sobre las propuestas que el museo hizo a través de su site y de las redes sociales, sobre todo de Instagram o Facebook, que son las mismas, digamos. Lo que pasa es que en Facebook son más fáciles de bajar, ¿no? las propuestas, y lo que es interesante para ver los distintos discursos de reconocimiento es ver los comentarios que aparecen en Instagram sobre la misma acción y los que aparecen, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que son muchas veces de distinto tono. Entonces ahí vamos a poder buscar distintas condiciones de reconocimiento, es decir, desde dónde hablan esos comentarios. Porque me parece que puede ser muy interesante que nosotros abordemos un objeto también lo digo en términos de objeto de estudio, ¿no?
un objeto que tiene que ver con las propuestas, digamos, de los espacios de arte en el tiempo de la pandemia, ¿no? La cuestión de lo virtual ya está desde hace mucho, pero el tema de la pandemia y la obligación de haber estado cerrados durante un tiempo obligó a esos espacios a promover una serie de actividades para poder seguir ingresando a esas muestras. Entonces a esas muestras siempre ingresamos de manera mediatizada, cuando no se puede ir al museo, o a la fundación, o a determinada institución artística. Entonces, yo hoy les voy a dejar, durante la tarde, les voy a dejar una de esas actividades que propuso el Moderno en relación con una de las experiencias por las cuales Greco es más famoso, digamos, o una de los, podríamos decir, uno de los eventos artísticos que él inventó, que tuvo mayor influencia posteriormente en estos artistas pop argentinos, que es el vivodito. Acá abajo Greco está haciendo un vivodito. El vivodito es un evento artístico que tiene que ver con el señalamiento, ¿no? ¿Qué hacía Greco? Greco agarraba una tiza y encerraba, ya sea a una persona o a un objeto en la calle, y lo firmaba Greco. Y esa era la obra de arte, ¿no? Ese era el vivodito. El vivodito de italiano, de señalar con el dedo, ¿no? Entonces, en el manifiesto del vivodito, lo que dice es que el artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Acá, por ejemplo, y siempre muchos son como situaciones de cierto humor, acá este es un policía que le está encerrando con el círculo de tiza y le pone Greco, ¿no? Entonces, en el Moderno ahora también hay un círculo de tiza que ya está armado para que uno se pueda meter adentro y sacarse, por ejemplo, una foto, o hay otras experiencias que son bastante interesantes de armar cada uno su propio vivodito con herramientas digitales. Entonces, bueno, algunas de estas experiencias que proponen otros artistas referenciados en Greco y en relación con la muestra Alberto Greco Grande Sos, lo vamos a trabajar. Quiero que lo trabajen por equipos, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio TDS, digamos, de la teoría de los discursos sociales, que es buscar marcas, retóricas, temáticas, enunciativas, y ponerlas en relación con condiciones de producción y con condiciones de reconocimiento.